Buenos días para todos. Estamos muy contentos y muy felices de que estén en este tercer día de congreso de Clicking for Kids. Mi nombre es Natalia Sánchez y digamos que hoy nos estamos conectando a una ponencia que yo quise llamar Aspectos Generales para consolidar una práctica profesional online. Y quise compartirles como esta frase que dice: en medio de la dificultad está la oportunidad, ¿sí? Si no estoy mal, es de Einstein. Digamos que importante algunas aclaraciones. Soy fonoaudióloga infantil, ¿sí? Este aspecto profesional online, claramente no soy experta en el tema, ¿sí? Sin embargo, decidimos realizar esta ponencia más que todo porque encontramos un interés muy grande en aprender, en que nos cuenten experiencias también personales. Digamos que hay ya países y profesionales que vienen trabajando en estas dinámicas de atención por medio de tecnologías de la información, ¿sí? Entonces, más que venir yo aquí a decirles cómo se hace una práctica profesional online, es a que es más una invitación a que reflexionemos, a que participen, a que nos cuenten desde su experiencia personal. Nosotros también les vamos a contar desde nuestra experiencia personal y pues como de pronto un poquito aclararles que no somos expertos en el tema, vamos a enfocarnos un poquito en Colombia. Sé que hay muchos países que nos acompañan, sin embargo, yo durante estas semanas he estado leyendo mucho de cómo estamos en reglamentación en Colombia, qué hay, vamos a verlo muy por encima, pero digamos que es importante también, si quieren hacer intervenciones desde otros países o que nos cuenten qué está pasando en México o en Venezuela, Colombia, en Ecuador, qué reglamentaciones hay. Y digamos que al final, más que decirles cómo hacer una práctica profesional online, vamos a ver como unos referentes internacionales. Hay países ya del tercer mundo que hacen esto hace mucho tiempo, no solamente por la situación de pandemia. Entonces es como interesante que nos vayamos poco a poco aproximando. Listo. Siguiente, porfa. Yo personalmente también quiero contarles que esta charla me gustaría más enfocarla, no sé si de pronto hay médicos o hay como más personal del área médica, no tanto terapéutica. El foco en este momento de la charla es más hacia profesionales que estamos relacionados con el área de la salud, pero más en ámbitos terapéuticos. Entonces, fonoaudiología, terapia de lenguaje, psicología, de pronto un poco de terapia ocupacional y digamos como todos esos profesionales que acompañan más el ámbito desde la educación, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Mi nombre es Natalia Sánchez, soy fonoaudióloga infantil. Acá pues como les cuento un poco cuáles son mis énfasis. Me gusta mucho trabajar con diagnósticos clínicos, con pacientes con diferentes formas como de pensar. Pertenezco a la Asociación Colombiana de Fonoaudiología, también hice varios cursos de estimulación del lenguaje en Nueva York y soy certificada en detección temprana de autismo, detección y evaluación temprana de autismo. He colaborado y creado varios proyectos, unos desde mi práctica personal, que es Cerebros en Acción, para los que de pronto ya conocen o los que no y se animen de pronto a revisarlo. Digamos que con Joana Escobar, que es la psicóloga que ha estado también ya en algunas de las ponencias, creamos la marca Clicking for Kids y también he apoyado otro proyecto que se llama Casa Azul Colombia, con una profesional que se llama Pilar Londón. Entonces, a grandes rasgos, esta es como un poquito mi biografía. Listo. Siguiente, porfa. Bueno, yo quería como empezar un poco también esta conferencia invitándolos un poco a la reflexión, ¿sí? No desde el pánico, ni desde como el miedo, pero sí también es importante que dimensionemos que estamos en la peor crisis de salud pública a nivel mundial jamás conocida, ¿sí? Y no sé si
si de pronto hemos logrado dimensionar esto ¿qué significa? ¿Sí? Tenemos varios países que son referentes ya y pues Cola va a su ritmo, Latinoamérica con esta pandemia. Y digamos que hoy más que nunca se están revisando un poco los procesos en términos de salud pública, diría yo, de todos los países, ¿sí? Entonces, más que hoy enfocarnos un poco, no le quiero hacer énfasis al problema, sino a que empecemos a pensar más como en la solución, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Siguiente. Bueno, digamos que en toda esta exploración del tema de telemedicina, vamos a encontrar que hay demasiados términos que se están usando día a día. Yo he encontrado, y digamos un poco lo expongo desde mi sentir personal, un poco de resistencia a adaptar servicios terapéuticos en modalidades virtuales. Sí, no tanto desde la inexperiencia, sino que siento que muchas veces nos han enseñado es que la atención o la relación profesional terapeuta-paciente, profesional-niño, debe darse como en un ámbito cara a cara, ¿sí? En un ámbito tú a tú. Y me gustaría de pronto que alguno de los participantes le habilitamos voz, le habilitamos su video y que nos comparta qué piensa sobre esta relación. O sea, esta relación debe ser cara a cara, sienten resistencia en, no sé, al pensar cómo voy a atender a ese niño por videollamada, o cómo voy a hacer una práctica online, cómo se sienten al respecto. Y no sé, alguien, si quiere, puede levantar la mano. Hay una mano azulita que se puede levantar en la aplicación y pues me encantaría como escuchar si alguien quiere participar en este aspecto. Bueno, o si nadie Hola se anima, Mónica, pues se lo reboto a Mari. Mónica, Ah, ya le ok. coloqué el audio a Mónica. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Saludos. Listo, estás, listo. Mónica? Hola, qué placer estar aquí contigo, de verdad. Un saludo desde Voy Barranquilla. a ver si la Cuéntanos, encuentro. Mónica, ¿cómo te ha ido Bueno, con la pues, Ok. teleterapia? pues bueno, antes de que pasara pues todo esto, llevaba a cabo la terapia online con de pronto personas que se encontraban fuera, pero ahorita mismo veo que, pues hablo de lo que vivo aquí en la ciudad y de pronto como en Colombia, es la resistencia por parte de los pacientes a, a hacerlo y también pacientes cuando son, pues, cuando son niños, como la dificultad de como esa conexión, como la duda de los padres de, pero si no lo está viendo, ¿cómo lo va a atender bien? Como si la consulta online quedara a medias. Eso y también lo que veo, pues porque hay que decirlo, pues, bueno, el gobierno está ofreciendo bastante ayuda gratuita a través de terapia psicológica gratuitas por lo menos, pero veo que están accediendo muchas personas que tienen de pronto los recursos para pagar una terapia y que se está descuidando un poco la población que realmente no tiene acceso, por ejemplo, a internet y todo esto. Es lo que personalmente veo, pero pues veo en la terapia online la posibilidad absoluta de atender, pero obviamente hace falta el cara a cara, pero es una herramienta especial y pienso que es psicoeducar a los pacientes a que esto es lo que ahorita mismo podemos ofrecerles. Gracias. Gracias a ti. Es lo que hay. Perfecto. Si alguien más quiere contarnos su opinión, este es el momento pues como de que levanten la mano. Con relación a lo que dice Mónica, yo sí siento que hay como un imaginario colectivo social que tiene un poco de resistencia al tipo de atención virtual o estamos más acostumbrados a una atención cara a cara, somos seres como de contacto, de vernos y
yo sentiría, o por lo menos acá en Colombia lo veo más desde un aspecto muy cultural. Sí, creo que Ok, Natacha acá hay un Corzum comentario de Yajaira. y Natacha Corzum tiene, vamos a habilitarla, tiene también algo para compartirnos. Sé que ella está en Argentina. Ahí está Natacha. Acá, Ok. gracias. Sí, desde Hola. Buenos Aires los saludo. Ajá, Acá ok. son 2 horas menos, así que justo nos da el mediodía. Hola, Buenas. Sí, yo en realidad mi súper. práctica con lo online, yo hace por lo menos 2 años, 3 casi, que trabajo con online para otros países, y la verdad que al principio a mí fue más quizás lo subjetivo mío de ¿y será? ¿Se podrá? ¿Qué recepción tendrá la gente? Pero a medida que avanza el tiempo, yo hay personas que nunca las he visto en carne y hueso, y la realidad que los objetivos terapéuticos se han uno ha podido, o sea, establecer un rapport con la persona, es como que se puede, uno le tiene que poner voluntad y se puede, es posible. Ahora, eso con personas adultas, adolescentes, es mucho más fácil porque ellos están acostumbrados a la tecnología y les resulta hasta más cómodo estar acostados en su cama, pudiendo hablar. Y con niños empecé a raíz de la pandemia, con chicos que yo ya previamente conocía. No son niños que por primera vez yo haya atendido a través del online, pero con niños es diferente, pero por ahí es mucho más breve, quizás es el tiempo que uno tiene, pero hasta ahora ha resultado bien. A veces es mucho lo que uno, lo subjetivo que uno tiene como terapeuta, la hora de dirigirse a la persona, y eso también condiciona mucho. Por ahí yo lo que en general suelo aclarar es, bueno, que yo estoy en mi consultorio, que es un lugar cerrado, y le doy como el mismo encuadre, que sería la terapia cara a cara. Y yo creo que por ahí es una modalidad que se está empezando a ofrecer. Yo la empecé a usar acá en Buenos Aires porque al ser una ciudad tan grande, había gente que tenía mucha dificultad en poder llegar hasta acá, y tardaban 2 horas en colectivo para estar 1 hora, como la ofrecí. Y resultó. Perfecto. Gracias por ti. Nati. Nati. Sí. Bueno, yo quería Ya es que como me hacer estaba como- pausada. Sí, tan raro. Bueno, quería hacer como un aporte, pues me pasó algo muy parecido a Natasha. Quizás yo tengo 3 años ofreciendo tanto asesorías como terapia online, y ciertamente había cierta resistencia en algún lugar dentro de mí como terapeuta. Y esto de pues, la restricción de salir y tener que abrir el servicio ahora sí para niños, ha sido maravilloso porque he descubierto muchas herramientas que yo no sabía que yo tenía y que existían, y realmente los objetivos se están logrando, los niños están felices con el servicio, y pues tengo hasta chiquitos de 3, 4 años recibiendo con su terapia y están haciéndolo. Entonces es como muy impresionante ver que sí se puede, y que a veces las limitaciones están dentro de nosotros. Bueno, sí, Mari, muchas gracias por tu comentario también. Digamos que hay muchos profesionales que yo siento que también hemos ya empezado en estas modalidades, no solamente por la pandemia, sino desde mucho antes, ¿sí? Que trabajamos con familias en el exterior. Y me gustaría... Nati, no te estás escuchando. no sé por qué se me bloquea. Muy raro. Hola, ¿ahora ya sí? Sí. Sí, ya. Bueno, lo que les venía diciendo es que he estado revisando algunos chats que están escribiendo los asistentes, y
Sabemos que hay muchas familias vulnerables, hay lugares del mundo que no tienen acceso a este tipo de recursos, ¿sí? Y digamos que más que enfocarnos de pronto en esas situaciones puntuales que claramente hoy no las vamos a poder resolver nosotros, ¿sí? Tienen que pasar un montón de cosas para que eso se pueda solucionar. Es un poco como que reflexionemos qué podemos ir haciendo desde nuestras prácticas personales y profesionales, ¿sí? Yo quería también, siguiente, porfa, hablarles un poco o exponerles que muchas veces yo siento eh, que la relación cara a cara ha estado un poquito deteriorada. ¿Por qué? Por varios elementos. Escaso tiempo de atención, exceso de trámites y diligenciamiento de formatos, se volvió una prioridad ver la pantalla del computador para llenar las anamnesis y no al paciente, ¿sí? Hay limitadas habilidades comunicativas, de pronto no sé, entre el médico, paciente, el ritmo de vida que llevábamos y el afán, ¿sí? Para mí ha empezado a debilitar ya un poco esa relación cara a cara. Entonces, siento que a través de los servicios de prácticas online, digamos que nos estamos también enfrentando a volver, ¿cómo hago para conectarme con ese paciente? Tengo que estar 100% a disposición de él, tengo que planear la sesión, tengo que tener en cuenta un montón de elementos, ¿sí? Acá les pongo al final, pues como siento que la relación cara a cara también ha estado muy deteriorada por los actuales modelos de salud pública, ¿sí? Muchos sistemas burocráticos, política, bueno, ese es otro tema que tiene de largo y de ancho y el cual pues como no es el fin el día de hoy. Entonces es un poco también como que pensemos que ya la relación cara a cara venía un poco deteriorada, ¿sí? Llamémoslo por el afán, llamémoslo por lo que sea que quieran llamarlo, y más bien veamos la práctica online como una oportunidad de pronto de restablecer esa relación. Entonces se los dejo ahí como manera de reflexión. Yo personalmente, o no sé si quieres levantar la mano, he tenido la sensación de ir a un médico y que no haya en realidad como una calidad de atención. No me sienta a gusto, no me sienta tranquila o me sacan rápido de la cita. Entonces es un poco como dejarles eso a manera de reflexión. Vamos a seguir, porfa. Totalmente, Nati, estoy de acuerdo. Pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con esto, pero es un poquito como Sí. lo que yo considero. Entonces, la pregunta que yo me he venido haciendo estos días es, ¿será que esta crisis es un llamado a cambiar y a aportar a un nuevo modelo de atención, a pensar en nuevos recursos y herramientas? Es como la pregunta que yo quiero que ustedes empiecen a analizar durante estos días, ¿sí? Y también el llamado es a no simplemente consolidemos nuestras prácticas virtuales por el aspecto pandemia, ¿sí? Sino porque a través de ellas podemos lograr pacientes en otros lugares, podemos brindarnos hasta una propia calidad de vida a nosotros como profesionales. Entonces, también la invitación es a los que ya los vienen haciendo, vámonos puliendo en el proceso y ayudémosle a los otros profesionales que tienen miedo de dar ese paso, ¿sí? Y los que aún no lo han hecho, miremoslo como una oportunidad, no necesariamente en esta época de pandemia, o sea, un poco la invitación es a no consideren una práctica online y si el coronavirus se exterminó en 2 meses, entonces me olvido de ella, ¿sí? Como que pensémoslo más a un largo plazo. Siguiente. Y aquí yo puse como dos puntos de vista. Estamos frente a una gran oportunidad, pero cada quien elige cómo verlo, ¿sí? Entonces, podemos enfocarnos en el problema y decir, quiero mi consultorio, y se los dice una profesional que justo nos cogió esta pandemia al equipo Click remodelando un consultorio nuevo. Entonces yo puedo estar en el proceso diciendo, quiero que los pacientes asistan, ¿cómo voy a hacer esto si el niño no está enfrente mío? ¿Sí? Y si no tengo a disposición los juguetes, esto me supera, es imposible, pues yo no puedo, o sea, que el coronavirus se acabe y yo pueda volver a mi consulta
particular, ¿sí? O nos podemos enfocar en la solución y de pronto ver también estas prácticas virtuales desde una perspectiva de se pueden reducir costos en la atención, ¿sí? Se puede aumentar la oportunidad de acceso, se pueden prevenir enfermedades como por ejemplo esta, que es el coronavirus, podemos mejorar la calidad y la atención del servicio. Entonces es un poco como, yo los invito a que piensen ustedes desde qué lado quieren verlo. ¿Se quieren enfocar en el problema o quieren enfocarse en la solución? Es como de qué manera ya nosotros lo veamos, ¿listo? A mí me gustaría mucho que nos enfoquemos mucho más en la solución. Y también quería decirles esto, es importante, no solamente consolidemos nuestras prácticas profesionales por la pandemia y por el afán y porque el mundo cambió. Y también me gustaría que nos analicemos mucho en este aspecto. ¿Ya atendiste tus emociones, necesidades y sensaciones personales antes de empezar a diseñar tu práctica online y atender a tus pacientes? ¿Sí? Y digamos que yo acá quiero de pronto exponerme un poco y mostrarles también un poquito mi vulnerabilidad. Pero yo con Mari, por ejemplo, estas semanas que estábamos dando un curso online, hacíamos mucha énfasis como en que si yo como profesional no me atiendo y no estoy bien emocionalmente, ¿por qué? Porque soy un ser humano y todo lo que está pasando en el mundo, pues a mí también me está pegando, ¿cierto? Mi familia, el alimento, la crisis económica, son demasiados factores. Entonces, ¿cómo estoy yo emocionalmente para poder atender a esas familias, a esos pacientes? O si no tengo pacientes y familias, para empezarlos a conseguir y para que me conozcan. Entonces, yo sí quiero pues como tocarlos un poquito en ese aspecto y que piensen mucho cómo están atendiendo sus necesidades emocionales. Y sé que María está que se habla. Total. Fue realmente una experiencia impresionante para nosotras lo del curso, porque coincidió perfectamente con la cuarentena. Entonces, digamos, teníamos un grupo de profesionales, colegas, entrenándose para hacer terapia tradicional en medio de una crisis que está obligando a cambiar todo. Entonces es muy curioso, fue un reto, realmente creo que pues todo el tiempo la invitación fue a que se revisaran, a que acudieran también a terapia, a que tuvieran paciencia y calma antes de lanzarse en esto del online y pues tener paciencia también de alguna forma, ¿verdad, Nati? Fue todo un tema. Pero bueno, Sí, el curso se aprovechó bastante, las profesionales quedaron contentas y yo creo que es como un inicio a todo esto que viene, que no sabemos qué es, porque no sabemos. sí, y bueno, y digamos que este es un stop que yo sí quiero que hagan y no que actuemos desde el estoy sin trabajo, esta pandemia va para largo, entonces yo necesito empezar a facturar rápido, necesito conseguir pacientes, atender familias, o sea, de qué calidad voy a dar esa cita, ¿sí? Y yo les voy a exponer aquí mi vulnerabilidad porque yo soy ser humano, ¿cierto? Y yo tengo experiencia en asesorías y trabajo con familias de manera virtual, inclusive en autismo, y atiendo familias en diferentes partes del mundo y yo personalmente no me siento lista para atender pacientes. Y tengo una experiencia previa, pero emocionalmente no me siento todavía en capacidad de hacerlo. Y digamos que ayer estábamos en una red de apoyo emocional a familias y yo como que pude poner esto en práctica, o sea, pude poner esta sensación también en voz alta. Y entendí que no está mal no estar atendiendo familias, así yo veo a todas mis colegas atendiendo a familias y haciendo terapias online, es mi proceso personal y si yo no estoy lista, no voy a dar lo mejor de mí en ese proceso de atención. Entonces es un poco también a que revisemos, dime. Natasha levantó la mano, entonces queremos darle como el audio. ¿Sí? ¿Podemos? Listo. Hola, Natasha. Encontré el botoncito.
Sí, en relación a lo que ella decía, me parece muy correcto. A partir desde que nosotros muchas veces como profesionales, no sé si por ahí hay gente que no, en el grupo, me disculpan, por ello voy a hablar más desde el lado del profesional, me parece que uno se coloca en la posición del saber, y a veces no estamos en la posición del saber. Porque primero que en la facultad creo que nadie ha tenido una materia en la cual uno aprenda cómo atender en esta situación en lo online. Generalmente todo lo que uno aprendió es fuera de un curso de grado o de posgrado. Eso en primer lugar. Si a eso se le suma el atender online en una pandemia, tampoco hay un curso tan específico, el cual ninguno de nosotros creo que haya hecho antes, de cómo afrontar esto. Entonces, por ahí coincidente con esto, el primer paso es no ponerse en la situación, en el conocimiento, en el lugar del saber, siendo que nosotros también estamos aprendiendo junto con ese paciente cómo vamos a desarrollar este ambiente que se supone va a ser terapéutico. Total. Gracias, Natalia. ¿Sabes, Nati? Esta semana me pasó algo muy curioso. Sí, dilo. Sigue. No, dale, cuéntanos tu experiencia porque ya iba a seguir. Justamente me pasó algo esta semana que me hizo entender que, bueno, estamos aprendiendo, como dice Natasha, o sea, no tenemos realmente la certeza de que sí funciona como tal, pero hubo un evento esta semana que me dio luz y me dijo, bueno, puede ser que sí, estamos en el camino. Estaba en plena actividad online con un niño de 7 años y él paró y me dice, ya va. Mamá, tienes que venir a ver, esto está buenísimo, estoy aprendiendo a leer. Entonces yo dije, wow, o sea, realmente estamos impactando y estamos logrando cosas que quizás en persona no, porque ese niño tenía una resistencia a la lectura brutal. Entonces, muy interesante, muy, pues, de ir como anotando todas esas cosas que sí funcionan para que podamos abrir camino en esto que nos toca emprender ahora. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, Mari, y digamos que este es un llamado también a hacer ese stop, ¿sí? A que no actuemos desde el tengo que pagar el arriendo del consultorio, o sea, sí, la crisis administrativa y económica nos va a pegar a todos y quizás nos va a tomar tiempo volver a consolidar nuestras prácticas y quizás a muchos nos va a tocar volver a empezar, pero es un poco, atendamos nuestra emocionalidad y atendamos las emociones de esa familia, que también es un panorama completamente nuevo para ellos. Siguiente, por favor. Bueno, y vamos a entrar ya así como rápidamente un poquito en materia. Yo les traje un par de definiciones. Esta es la que encontré del director de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Hay muchos términos, se van a dar cuenta, telemedicina, e-salud, e-health, telesalud, y ahorita les digo otros 5 que me encontré. Dice, es fundamental aprovechar el potencial de las tecnologías digitales para alcanzar la cobertura sanitaria universal. Al fin y al cabo, estas tecnologías no son un fin en sí mismas, sino herramientas esenciales para promover la salud, preservar la seguridad mundial y servir a las poblaciones vulnerables. ¿Qué me he encontrado yo en todo lo que he leído durante estos días y como tratando de bajar más la información para poder hacer esta charla con ustedes? Siento que hemos venido trabajando en telemedicina y como las organizaciones, el gobierno de los diferentes países han apuntado más a los servicios de telemedicina, tratando de generar cobertura para las poblaciones más vulnerables, que no logran llegar a las ciudades para los servicios, que donde están viviendo apenas está llegando la tecnología. Entonces, siento que a nivel mundial se ha venido, o de pronto más en Latinoamérica, hemos venido como revisando la telemedicina desde ese aspecto, ¿sí? No desde la pandemia que estamos viviendo hoy. Entonces, para nadie es un secreto que la medicina ha evolucionado y hay muchas prácticas que se hacen a través de tecnología, ¿sí? Pero un poco la reflexión que yo hago al respecto es, nadie estaba preparado para masificar de esta manera los servicios de salud, ¿sí?
para allá yo diría que estamos yendo, pero es un proceso que no está terminado de construir. Siguiente. Entonces yo encontré, aparte de los términos que ya les dije, encontré teleapoyo, telemedicina, telesalud, teleeducación, teleorientación, telepráctica, un montón de tele, o sea, todo le ponen antes la palabra tele y hay un montón de cosas, entonces es muy enredado como empezar a entender en cuál me ubico yo, por ejemplo, como fonoaudiólogo, ¿sí? Y digamos que yo le puse aquí 2 estrellitas a teleapoyo y teleorientación, ¿sí? Entonces dice, la teleorientación busca proporcionar al usuario información, consejería y asesoría en los componentes de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. Y teleapoyo dice, soporte solicitado por un profesional de la salud a otro profesional de la salud a través de TICs, en el marco del relacionamiento entre profesionales. Entonces yo diría que lo que estamos haciendo hoy podría llamarse un teleapoyo, ¿sí? Y de pronto mi práctica profesional puede ir orientada más a teleorientación. O vamos a hablar ahorita un poquito como desde el Ministerio de Salud y de Protección Social acá en Colombia, yo no sé el de los otros países. ¿Y qué me encontré yo en estos documentos? Me encontré que las resoluciones, me encontré que los documentos que habían en materia de telesalud y telemedicina fueron generalmente firmados en octubre y noviembre del año pasado, ¿sí? Para ser parte de los planes del gobierno, para ser parte de los planes de desarrollo apenas de este nuevo gobierno. Entonces, si yo me pongo a pensar entre octubre y noviembre 2019 a el día de hoy, han pasado 6 meses. Han pasado 6 meses, entonces, en realidad, ¿ustedes creen que los procesos están listos o que tenemos como a dónde ir a certificar nuestra práctica, no sé, ante el Ministerio de Salud como profesional habilitado en telemedicina? Entonces, eso fue como una constante que encontré en toda la información del ministerio. Hay unos objetivos bien planteados, tienen en cuenta muchas variables y, por ejemplo, acá yo les puse unas, dice telemedicina, provisión de servicios de salud a distancia. Entonces podemos hacer promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, ¿sí? Y el objetivo es establecer las disposiciones en telesalud y parámetros para la práctica, usos, calidad y seguridad de la atención. Si ven este cuadrito blanco de abajo, dice quiénes somos todos los que podemos prestar servicios de telesalud. Entonces esto lo pueden usar desde las EPS, pueden leerlas todas ahí. Pero un poco la reflexión que yo estoy haciendo es, apenas están estableciendo los parámetros. O sea, a grandes rasgos, en conclusión, yo pienso que está muy bonito escrito sobre el papel. No sé si hay alguien conocedor de pronto un poquito más del tema de tecnología o en el marco de salud y protección social, que opine de pronto lo contrario, pero es lo que yo me encontré como en esta exploración del tema. Vamos a pasar la diapositiva, por favor. Y les voy a mostrar también, este fue el nuevo marco reglamentario para telesalud en Colombia. Sí, es un documento que tiene aproximadamente 64 páginas. Fue firmado en diciembre del 2019. Y pásala, porfa. Y al final del documento, porque me lo leí todo, bueno, entonces aquí están todas las leyes y la normativa que rige la telesalud y telemedicina en Colombia. Hay un montón de leyes y un montón de resoluciones que están bien, o sea, están bien sobre el papel, pero casi todas hacen referencia a lo que venimos haciendo en una práctica cara a cara, ¿sí? A que no dejemos de un lado el consentimiento informado, a que lo más importante es la seguridad de la información del paciente, a que deben haber servicios habilitados, pero en materia de telemedicina todavía seguimos en el papel. No hay todavía mucho, por decirlo así, de donde nosotros guiarnos y pegarnos para hacerlo. Inclusive yo ayer estaba buscando en internet, si yo en el consultorio tengo la estrellita azul de habilitación del servicio de fonoaudiología.
Entonces o sea, lo que yo me imaginé fue, debe haber una estrellita que me habilite como profesional en telemedicina, pero todavía no la tenemos, todavía no existe. Entonces es un poco que vayamos pensando en, ok, ¿y ahora qué hacemos? Pásalo por favor. Y lo que me encontré al final de este documento decía esto, ¿qué sigue? Lineamientos técnicos, socialización y difusión, construcción con actores, Plan Nacional de Telesalud. Y los retos son la reglamentación, la infraestructura, el talento humano, la sostenibilidad y la cultura. Entonces, es un poco como que reflexionemos que este proceso en nuestro país no está listo. Apenas hacia diciembre y noviembre del año pasado se estaba firmando este tipo de documentos. Sé que en otros países está funcionando de otras maneras. No vamos pues como a indagar más en el asunto. Yo no lo estoy haciendo a manera de crítica, sí, pero sí quería como que nos ubiquemos un poco en ese aspecto y a nivel de país tenemos como nosotros que empezar a ser parte de la solución más que de generar una crítica al sistema. Porque créanme que en este momento todos los esfuerzos, recursos y disposición está en atender cara a cara la pandemia. No sé, en tener recursos para hospitales, para profesionales de salud, para atender lo que está pasando en el momento, en el día a día. Pásalo por favor. Creo que para Latinoamérica y varios países este panorama puede ser muy similar, si no estoy mal. Entonces, un poco yo dije, bueno, acá en Colombia y les puedo, estas diapositivas las van a tener, y si alguien quiere como leer todas las leyes, las reglamentaciones, es muy sencillo, lo pueden buscar en internet y se meten al Ministerio de Salud de Colombia y ahí lo van a encontrar, ¿sí? Pero un poco, yo estaba un poco impresionada porque yo decía, no hay como de dónde pegarnos. Yo voy a dar una conferencia de cómo hacerlo, pero el país no lo tiene claro todavía. Entonces, ¿qué fue lo segundo que hice? Yo dije, bueno, vamos a buscar otros países que de pronto ya han avanzado mucho más en el tema. Entonces, ¿qué nos dicen los modelos internacionales? Primero nos dicen, familiarícese con los requisitos de licencias estatales y reglamentación. Ya sacamos la conclusión en Colombia, ¿sí? Segundo nos dice, familiarícese con el software de videoconferencia. Entonces, en este orden hay muchos en el mercado que podemos buscar, Skype, Zoom, Google. También nos dicen, deben equiparse con herramientas tecnológicas confiables para maximizar la conectividad con los clientes y minimizar los problemas. Entonces, básicamente nos dicen, consíganse una cámara, auriculares, tengan una full conexión de alta velocidad a internet y deberían tener una plataforma de software que sea compatible con en inglés, que hace referencia al Health Information Privacy, ¿sí? En palabras en español, consentimiento informado, ¿sí? ¿Cómo yo velo por la seguridad de la información de mi paciente en la nube, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer yo o qué software voy a adquirir para que la información de mi paciente no se vea vulnerada? ¿Sí? A ver si van a haber, no sé, términos, diagnósticos o algún tipo de información importante para el paciente. ¿Cómo le voy a garantizar yo que esa información no va a ser revelada, hackeada, no va a ser divulgada? Entonces, eso es un poco como lo que nos dicen en materia de Health Information Privacy en otros países. Y si ustedes se van, por ejemplo, a los referentes en Estados Unidos, hay muchas empresas que hacen este tipo como de plataformas, o no sé si ustedes ya tengan softwares donde puedan manejar la información y las historias clínicas de sus pacientes, ¿sí? ¿Qué pasa con eso en este momento? Los profesionales que no tienen softwares, por ejemplo, para historia clínica, pues son servicios muy costosos de adquirir. Entonces no sé tampoco qué tan dispuestos estamos en este momento a hacer esa inversión, pero es importante que velemos por la seguridad de la información y privacidad de nuestro paciente. Y, por ejemplo, ¿qué nos dicen los modelos internacionales como tercer aspecto? Dice, participe en empresas de telepráctica.
Por ejemplo, en Estados Unidos hay un montón de empresas que operan de esta manera y contratan personal. Entonces, básicamente lo que nos dicen los modelos internacionales es haga una práctica o haga una pasantía en una empresa que ya funcione como telepráctica. Pero pues yo me pongo a pensar y en este momento nosotros no la tenemos. No tenemos como a dónde adquirir. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? Si yo voy a hacer telepráctica, hay leyes estatales que me habilitan como profesional en diferentes estados, ¿sí? Y si yo voy a atender, por ejemplo, un paciente en otro estado al que yo no estoy habilitado, no lo puedo hacer. Entonces ahí es cuando yo me pregunto, yo vengo 3 años haciendo medicina online o teleterapia o teleapoyo y yo atiendo pacientes en Estados Unidos. Y entonces estoy infringiendo la ley. Entonces hay como que mirar demasiados aspectos y un poco sigo insistiendo en que la conclusión para nosotros en Colombia opera y funciona de una manera muy diferente. Yo siento que hacia donde apuntamos, estamos apuntando a que las prácticas en telemedicina van a ir ganando popularidad y se van a ir regulando poco a poco, por ejemplo, como lo han hecho en Estados Unidos, pero acá en Colombia aún no lo tenemos, para que lo tengan pues como en cuenta. Siguiente. No sé si hay preguntas hasta el momento. Está súper interesante toda la información, Natalia. De verdad te felicito porque yo también estuve buscando y hay muchos vacíos. Hay muy poca información y mucho por Hay construir. demasiados vacíos. Sí, y digamos que también más que criticar el sistema y venirles aquí a contar un montón que no hay nada de dónde pegarnos todavía o no hay reglas, no hay todavía leyes que de pronto nos den un panorama mucho más claro, ¿sí? Me dediqué como a pensar, bueno, pero ¿qué podemos empezar a hacer ya? Entonces un poco mi respuesta a esa pregunta es, pues será ir empezando a consolidar lo que veníamos haciendo en nuestras prácticas particulares cara a cara, ser creativos y empezarlo a llevar a medios digitales, ¿sí? Pero bueno, entonces lo que yo me pregunto, por ejemplo, y lo he estado hablando esta semana con Melissa Alzate, que es la fono del equipo de cerebros, y yo decía, bueno, proceso de evaluación online. Entonces, si yo me pongo a revisar todas las baterías de evaluación estandarizadas, la gran mayoría no están para plataformas digitales. Entonces, no sé, yo acabo el año pasado de llegar de Chile a aprender unas pruebas de detección temprana de autismo y las estoy terminando de asimilar y ahora ya necesito hacerlo vía virtual, pero la batería no está adaptada a online. Entonces creo que es demasiado en qué pensar. ¿Cómo voy a hacer un proceso de diagnóstico? Y sobre todo si es un niño. Entonces, ¿cómo le voy a dar al papá la suficiente claridad de la información para que el papá no intervenga y me altere la prueba que yo estoy haciendo online? Para que el papá, como dice María, que me gusta un término que ella use, tenga cara de póker y no intervengan las respuestas, por ejemplo, en un test de articulación que yo le estoy presentando a un niño. Entonces son demasiados factores en los que tenemos que empezar a pensar. ¿Cómo hacer la intervención? Yo sé y pienso y considero que muchos, o sea, el cómo lo encontraremos, ¿sí? Y cómo creería un poco que la respuesta es ensayando, ¿sí? Ensayen de pronto con su sobrinito, con alguien de confianza, con un paciente que ustedes tengan que los puede ayudar en este proceso. También siento que es súper importante incrementar al 1000% el diálogo y el trato amable con los padres de familia. ¿Sí? Nuestro rol es guiar, entonces, ¿cómo vamos a darle a ese padre toda la claridad, el paso a paso? Y cómo nosotros mismos vamos a ir teniendo claro ese paso a paso en nuestra cabeza para poder explicarle a él cómo pretendemos hacer la evaluación, la intervención o el diagnóstico o la remisión, para que este papá sea nuestro, digamos, nuestro coequipero en el proceso también, porque o yo lo estoy hablando desde la población que yo atiendo, que es niños muy pequeños.
siento que una opción, o como yo lo he venido haciendo, es tener en digital todos los formatos. Revisen softwares como les decía ahorita, que permitan guardar la información de sus pacientes y mantener la privacidad y la calidad, pues como en esa seguridad. Ustedes pueden usar emails, la nube, pueden escanear documentos, entonces, no sé, súper importante siempre que si van a hacer algún proceso online por esta época, pídanle a las familias consentimientos informados, que les manden así sea una foto con autorización, con firma. No se les olvide que las familias tienen que autorizarlos a ustedes para que ustedes puedan tener videos, información en sus celulares, en sus computadores. Entonces, hagan consentimientos informados donde tengan en cuenta todo este tipo de procesos y de información, porque es bien importante también que nos cuidemos nosotros, no sé, de temas legales, mucho más adelante. Una práctica que nosotros venimos promoviendo mucho son las grabaciones. Estas plataformas de videoconferencia permiten grabar. Yo creo que también logra darnos un poquito de soporte, logra también que revisemos nuestras propias prácticas y nuestra manera, el cómo lo estamos haciendo, para tener feedback y también como manera de un proceso seguro. También, o sea, a mí personalmente pienso que una de las claves en este momento de pandemia y de toda esta situación mundial que estamos viviendo es hablarle con sinceridad a la familia. Es decir, ya cada uno irá buscando su propia manera de hacerlo. Hay familias que pueden sentirse inseguros con procesos de telemedicina. Hay familias que no están del todo cómodos con el proceso. Para mí no está mal decirle a la familia, esto es nuevo para todos, ¿sí? No está mal mostrar esa vulnerabilidad. Y siempre yo creería que de acá en adelante tener una mentalidad de ir un paso adelante. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal en esa evaluación para yo anticiparlo? Y si de pronto tengo claro qué eventos pueden salir mal, no sé, tengo más oportunidades de decirle al papá, mira, si pasa esto, entonces tú vas a hacer esto. O la terapia de hoy va a ser con juguetes que tú tengas en la casa. Entonces, tenemos que ser muy organizados y yo diría que el proceso de planeación tiene que ser muy preciso, tiene que ser minucioso, dedicado. Digamos que en comparación a una práctica online, ¿cuál es una de las grandes retos o las diferencias más notables que yo he encontrado? Yo en el consultorio tengo acceso a un montón de juguetes, a un montón de recursos, sé cuáles son las actividades favoritas de los niños, o sea, hay un juguete, o sea, yo sé que todos tenemos un juguete, una actividad, una canción, una dinámica que nosotros decimos, con esta no falla, o sea, con esta no fallo, este niño se conecta conmigo, la logro. Pero cuando estamos enfrente a una práctica online, no tenemos como esa oportunidad de pronto de improvisación. No sé si improvisar es la palabra correcta, pero no tenemos como esa oportunidad de, bueno, entonces yo tenía algo planeado, pero entonces me voy a ir por este lado y funciona y sigo con el objetivo en mente que tenía. Eso es algo, o sea, a eso me refiero como que se vayan hoy con la mentalidad de vamos un paso adelante. ¿Qué puede salir mal? María, hay preguntas. Y Nati, justo te iba a pedir porfa que las leyéramos. Yo creo que esto es muy de practicar, o sea, Dale. sinceramente, hagan eso que tú nombraste, pues yo lo hice. Me senté con mi sobrinito, él es el que pegó el grito, que dijo, mamá, esto está muy divertido. Bueno, yo vengo trabajando con él, ya llevamos varias sesiones online y definitivamente ha sido mi gran aliado en este proceso y gracias a él he aprendido a utilizar muchas herramientas y él también me propone cosas, pues en el proceso creativo juntos vamos avanzando. Mira, Melissa Alzate nos pregunta, Nati, ¿es necesario adaptar el consentimiento informado donde quede explícito que la evaluación o asesoría se realizó de modo virtual? Meli, sí, yo sí creo. Yo creo que eso es importante hacer esa salvedad.
O sea, tratemos de hacer esos consentimientos informados, un poquito pensando en cuál será el peor escenario. Sí, recuerden que el consentimiento informado lo que hace un poco es como protegernos a nosotros. Entonces, sí tratemos como de pensarlos en los peores escenarios. Sí, así. Acá tenemos un comentario bien interesante de Juanfer. Dice, la tecnología y sus aplicaciones Juan era el ingeniero. sí, siempre irán adelantadas a la ley y la normatividad. Hay que informarse, investigar y cumplir con todos los requisitos actuales y previos en la medida de lo posible. Pero lo fundamental es prestar el servicio desde la ética, sin aprovecharse de las herramientas tecnológicas para defraudar la confianza de los clientes o pacientes, especialmente cuando hablamos de algo tan sensible y con consecuencias tan trascendentales como la salud física y mental. Gracias, Juanfer. Está perfecto. Aquí, Elena digamos Ramírez. que un poco, Mari, perdón, con relación a lo que nos dice Juanfer. Sí. No está mal, o sea, si de pronto los que han participado tienen ya más bagaje en el proceso de atención en línea, no está mal, escríbanle a personas por Instagram, contáctense hoy con personas que estén en esta conferencia. Créanme que hay muchos profesionales que los van a dejar a ustedes entrar a una cita, a observar, a ser un observador pasivo sin intervenir, obviamente con consentimiento. Entonces, hay muchas formas de ir aprendiendo en este proceso. Nati, acá tenemos otro comentario que me parece interesante. Si me permites, lo leo. ¿Se puede? ¿Sí? Dice... ¿cuál es su opinión sobre el trabajo semipresencial como un primer paso hacia lo virtual 100%? Pues mira, yo te voy a responder esa pregunta desde mi experiencia personal, ¿sí? Yo presto un servicio semipresencial con pacientes en Bogotá. Yo vivo acá en Medellín y digamos que antes de que todo esto pasara, empecé a ir cada mes a Bogotá y hacer un proceso de atención semipresencial. Es una buena estrategia porque puedes hacer evaluación, puedes, no sé, desplazarte a la casa o que la familia venga al consultorio, pero sigue siendo una opción muy limitada, o sea, se limita a tu ciudad, a tu entorno cercano y pues claramente nadie tiene claro el qué va a pasar en esta situación actual que estamos viviendo. Entonces es un poco, no sé, hay oportunidades de pedirle a las familias videos o darle un juego puntual y decirle, mira, yo estoy revisando la calidad tuya de juego con tu hijo, entonces vas a hacer un video así. O pídele a tu esposo que te grabe haciendo esto, o en habla espontánea, o en juego espontáneo. Hay varias cosas como que podemos pedirles antes de esa cita virtual o de esa evaluación online. Hay cosas que puedes pedir previamente. Un formulario inicial. Nosotros, por ejemplo, en Cerebros manejamos formularios inicial por Google Forms. Entonces me dan como un imaginario previo a ese paciente y hay mucha información de anamnesis y de esos formularios iniciales en las cuales tú puedes sacar información y puedes ir haciendo otras preguntas para que tengas un panorama un poquito más claro de la familia y del paciente. Una de las preguntas que a mí me rondaban estos días... Hola. No, que de verdad yo te felicito porque tú me has hecho pensar mucho en eso de ofrecer ese formulario previamente antes de la cita, enviárselo a la persona por correo y leerlo antes de la cita inicial. Y ya en esa cita, entonces sí hablar de la problemática como tal y no perder tiempo en, digamos, el lleno de datos que son como, anamnesis. No sé, la talla y el peso, sí, la anamnesis como tal, y digamos eso genera un gran nivel de confianza en los pacientes y en los padres, que además si son padres de niños que tienen alguna condición, entonces han pasado por 1000 consultas, donde han hecho 1000 anamnesis y ya están como cansados de ese proceso. Así que de verdad que y han repetido la misma historia. Ha cambiado muchísimo mi práctica. Te agradezco.
Sí, digamos que yo siempre los formularios iniciales con Melissa, la fono de cerebros, los usamos inclusive en la terapia tradicional. O sea, una familia que va a llegar a nuestra cita en consultorio o en domiciliaria tiene que llenar previamente el formulario inicial. Y me funciona muy bien porque yo lo que les digo a las familias es, yo no voy a perder tiempo en la cita llenando anamnesis, preguntándote de tu embarazo o preguntándote como ese tipo de datos, porque yo ya los voy a tener previamente y en la cita me voy a enfocar en tu hijo. Y las familias hacen una cara y lo agradecen un montón Sí. y también te permite a ti hacerte un imaginario de esa persona o de ese niño que viene y entender como de una manera más fácil su necesidad. Total. Mari, siguiente, porfa. Quiero ver qué sigue en la ponencia. Listo, perfecto. Una de mis recomendaciones, ya ahorita vamos a seguir respondiendo preguntas, es pensemos juntos. Hay profesionales que pueden hoy estar en esta conferencia y decir, y si nadie me conoce aún, no tengo pacientes o estoy recién graduado, ¿sí? Porque yo estoy segura que los profesionales que tienen experiencia en telemedicina siguieron atendiendo los mismos pacientes con los que ya venían trabajando o pacientes y familias de hace cierto tiempo, ¿sí? Entonces no quería de pronto como hacer a un lado a otros profesionales que posiblemente están apenas empezando en sí su práctica profesional. Y si el coronavirus se soluciona. Entonces, un poco como lo que yo quiero que ustedes piensen hoy es, se vale hacer algo que perdure en el tiempo y me brinde calidad de vida también a mí como profesional. Entonces, yo quería contarles un poquito como cuál ha sido mi experiencia personal con la tecnología, ¿sí? Las redes sociales, las páginas web y la invitación es a que hagan equipos de trabajo, ¿sí? Para la muestra es del equipo de Click, que hemos venido haciendo el congreso durante todo este tiempo. Seguramente muchos han visto los diferentes profesionales, pero créanme que un poco la invitación es trabajen en equipo, trabajar en equipo, el colegaje, tener otros puntos de vista, tener habilidades diferentes en nuestros equipos de trabajo nos hace llegar más lejos y nos hace llegar mucho más rápido. Entonces, mi experiencia personal con tecnología, Joana, que es la otra co-host de esta conferencia, sabe que yo ya casi me voy a graduar de programadora. He tenido que aprender mucho de los procesos de programación, de páginas web, de un montón de cosas que yo jamás pensé que en mi práctica profesional iba a hacerlo. Y este proceso de práctica online, para nosotros, y digamos que Joana ha sido gran coequipera conmigo en este proceso, empezó ya hace más de 2 años y medio y hemos aprendido un montón en el camino. Entonces, para mí, un buen comienzo, si quieres pasas por favor la diapositiva, son las redes sociales, ¿sí? Entonces, para esos profesionales que aún no se han animado o que están muy tibios en redes sociales, yo personalmente, se los digo desde mi experiencia personal, yo duré trabajando en una empresa desde que me gradué solo 5 meses, porque yo quería hacer cosas distintas. Y hoy les puedo decir que mi marca no es la más reconocida, mi marca no es la que más seguidores tiene, pero el 80% del flujo de mis pacientes llega por redes sociales, ¿sí? Entonces es una buena forma de empezar. Si ustedes no tienen todavía sus marcas o todavía no los conocen, créanme que las redes sociales son una forma que hay ahora a disposición y es un buen comenzar, creería yo. María Antonieta es más experta que yo en redes sociales, es una dura, es una tesa. Entonces me gustaría, Mari, como también que le digas a las personas que hoy están conectadas que de pronto no saben cómo empezar en este proceso online, ¿qué crees tú de las redes? Bueno, yo creo como profesional y como profesional migrante que las redes sociales han abierto para mí la posibilidad de compartir pues la pasión de lo que hago, el amor que tengo a mi trabajo, y así exponer de alguna forma lo que hago, ¿ok? Para mí en realidad lo de las redes, como ya ustedes se imaginarán, es un placer, o sea, yo lo disfruto mucho y es uno de mis hobbies. Y
No seré la mejor, pero bueno, lo hago con todo el cariño y manejo yo absolutamente todo, y yo creo que eso ha sido como el éxito de mi Instagram. También como Natalia, pues el 80-90% de los pacientes que me llegan son por Instagram y por Facebook. Me parece que todos debemos tener pues los que quieran, ábranse la posibilidad de tener una red social donde expongan sus formas de pensar, sus formas de trabajo, las técnicas que les gustan, los cursos que hacen, porque de esa forma, digamos, también ustedes se van a reafirmar como profesionales y van a decir, no, yo sí hago cosas valiosas, yo hago cosas interesantes, yo tengo la posibilidad de crear y que los demás también aprendan de mí. En mi caso ha sido como muy raro porque yo creé la red para padres y familias, pero en el camino me han seguido muchísimos colegas y bueno, he tenido que ayudarlos y ha sido un placer para mí también ayudarlos. Me he descubierto también como buena profesora en ese camino y es fantástico. Y agradezco mucho también a Clicking for Kids porque me ha ayudado a ampliar mis horizontes también como profesional. Nati. Sí, Nati, así que allá va. Nati, estás silenciada. Un momento. Ahí, listo. Entonces, un buen comienzo, hola, ahora sí. Gracias, Mari, por tu comentario. Un buen comienzo para mí, en mi experiencia personal, y más que venirles aquí a decir háganlo así o háganlo de otra manera, es como contarles anécdotas y cosas que nos han funcionado a nosotros. Siguiente, por favor. Un buen comienzo también es pertenecer a una página web o crear una página web, ¿sí? Si ustedes se meten a revisar todos los contenidos, todas las prácticas en telemedicina y online que hay en otros países que nos llevan un poquito más de ventaja, todo empieza con una página web, ¿sí? Donde puedes meter, no sé, la plataforma que a ti más te guste, Zoom, Google, Skype, donde puedes tener tus servicios y ofertarlos, donde puedes tener tus videos para que la gente te conozca, pero gran parte como de la exploración que hice para esta charla empezaba en las páginas web. Entonces, la invitación es a que hagan equipos, a que participen en páginas web que ya existen o anímense a crear sus propias páginas web, pero es un buen comienzo. Es todo un mundo y el tema creo que Juan, que es la persona que conoce más de información, que estaba por ahí haciendo algunos comentarios, sabrá más que nosotros, pero yo siento que un buen comienzo son las páginas web, porque ahora todo se busca por ahí. Entonces, nosotros tenemos una que ya creamos, si no estoy mal, hace 2 añitos largos y digamos que ha sido un poquito como nuestra carta de salvación en esta época. Siguiente. ¿Por qué? Porque también hay procesos en telemedicina, telesalud, telepráctica, teleapoyo, muy orientados a los cursos online. Entonces, si tú eres un profesional que tiene un conocimiento en algunas áreas valioso, importante, o si no te gustaría descubrirlo, anímense también a hacer cursos online. Nosotros hemos tenido experiencias súper valiosas, hemos estado en contacto con profesionales de otras partes, de México, de Estados Unidos en diferentes estados, hemos estado con profesionales. ¿Cuáles han sido mis alcances? Que yo jamás como que pensé. He tenido familias con las que hablo en Filipinas, en Noruega, en unos países que yo digo, Dios, pues o sea, el Internet en realidad nos permite estar conectados con otras familias. Y los cursos online son una buena forma también de hacerlo, entonces ténganlos a consideración. Nosotros estamos arrancando en el proceso y créanme que hemos tenido muy buenas experiencias. Entonces, busquen cursos online o ofrezcanle cursos online a las familias, es muy valioso. Y con este tipo de plataformas como Zoom, por ejemplo, que es la que nos ha funcionado a nosotros, una membresía en Zoom Premium vale aproximadamente
$15, si no estoy mal, 60.000 pesos colombianos. Y mira, por ejemplo, ahora nos permite estar conectados casi 80 personas en contacto, hablando de lo mismo desde diferentes partes del mundo. Entonces, si hay cómo hacerlo, yo creo que es un poquito más como empezar a organizarnos y también saber a qué le quiero apuntar. Le quiero apuntar a atender pacientes por Zoom, o quiero abrir mi cuenta de Instagram y que me conozcan, o quiero vender cursos online, porque tanto los tres aportan a telesalud, a telemedicina, ¿sí? De pronto a mí el término telemedicina se lo dejo más a los médicos, ¿sí? Y me gusta el concepto de teleterapia. Si ustedes se ponen a leer en internet, se van a dar cuenta que hay colegas que hacen terapias de alimentación y de deglución online. A mí me llegan boletines todos los días. Terapia de deglución y alimentación online. Y yo digo, Dios mío, si el paciente se me broncoaspira, ¿yo qué hago? Esos son como mis limitantes, eso es como en lo que yo pienso. O, por ejemplo, un proceso muy bonito que nosotros hacemos con otro proyecto que se llama Casa Azul. Una de las preguntas que me han hecho más comunes en estos días por redes es: ¿cómo atiendo a un paciente con un diagnóstico clínico? ¿Cómo atiendo a un paciente con autismo por Zoom? Imposible. Pues, o sea, como que la primer, no sé, respuesta que a mí se me viene es imposible. O sea, si en el consultorio no logro que esté sentado, ahora ¿cómo voy a hacerlo? O sea, es un reto muy grande al que quizás nos enfrentamos. Pero entonces mi respuesta es: hay modelos de educación y hay modelos terapéuticos que ya están inventados y que trabajan con diagnósticos clínicos a nivel online de manera virtual. Pero ¿en qué cambia el enfoque? En que la atención no es directa al paciente, sino que es un poquito el terapeuta del niño va a ser la familia. Entonces, ¿cómo gano yo habilidades para poder ser el guía de esa familia? Esa es como un poco la respuesta que yo he encontrado en el aspecto de neurodiversidad. Siguiente, por favor. ¿Qué más se puede hacer en las páginas web y que también apunta a telepráctica? Podcast, videos, material descargable, recursos imprimibles. Por ejemplo, nosotros tenemos una sección de estudiantes que requiere una contraseña. Entonces ustedes pueden crear también online cursos y tener como plataformas pequeñitas donde sus pacientes, sus familias o sus profesionales entren y descarguen material valioso. Obviamente necesitan pues como contraseña de acceso porque son pagos pues como los cursos. Siguiente, yo quería como mostrarles acá un poquito de lo que nosotros hemos venido construyendo colectivamente. Este es uno de los cursos que tenemos, se llama Paternidad y Maternidad sin Remordimientos. Y hay otro, siguiente porfa, que viene próximamente, que también es para estimular el lenguaje y la comunicación de los niños en casa, ¿sí? Entonces, muchas veces creemos que la telemedicina tiene mucho que ver, es como con anamnesis, con historia clínica, con la intervención como tal, pero hay muchas cosas que podemos ir haciendo. Virtualicen sus prácticas, empiecen ustedes mismos como a encontrar esa propia forma de hacerlo, ¿sí? Yo, por ejemplo, con Meli he estado haciendo, Melissa es la fonoaudióloga que trabaja conmigo en el equipo, y un poco a lo que hemos querido apostarle en este tiempo es a descubrir su propia forma de hacer fonoaudiología, descubrir su propia práctica individual. Y créanme que eso es un proceso que toma tiempo, ¿cierto? La página de Casa Azul aparece, creo que preguntaron, www.casazul.com.co. Tener una página web es primordial, o sea, yo creo que un poco, mi hermano trabaja en una empresa en temas de mercadeo y él siempre me decía esto: lo que no está en internet no existe. Entonces, un poco lo que yo digo es, si yo pongo hoy en Google, no sé, cerebros en acción, yo hago parte del internet, o yo, no sé, María Antonieta Silva o fulanita Pérez, ¿sí? Hago parte. Y si no hago parte, piénselo, toque puertas, pregúntele a gente. Aquí, por ejemplo, está Lola conectada, otros colegas que somos amigos y colegas por redes sociales, no nos conocemos
face to face, ¿cierto? Pero créanme que hay personas dispuestas a guiarlos, a darles información, como llevan un poquito más de tiempo, de pronto en estos modelos virtuales, y puede ser muy valioso. Siguiente, por favor. Nati, ¿sabes qué? Bueno, hago un comentario y seguimos. Hace un tiempito me pasó que le recomendé a una mamá, un servicio de terapia ocupacional de una terapeuta muy, muy buena. Y la pregunta de la mamá fue, ¿tiene Instagram? ¿Tiene página? Y yo le digo, uy, no, porque ya, sabes que ella es como mayor y tiene muchos años trabajando y no tiene página. Me dice, ay, no, María Antonio, lo siento, no la puedo contratar porque ¿cómo voy a ver su trabajo? Eso a mí me abrió los ojos y yo dije, wow, o sea, esta mamá, que te estoy hablando de una mamá que tiene 28 años, su forma de ver los servicios tiene que pasar primero por un filtro digamos, de portafolio de redes sociales de alguna forma. O sea, ella tiene que revisar el trabajo que hace el profesional primero, a ver si se engancha, si le gusta, y allí es donde escribe o pide la cita. Eso a mí me dejó muy impactada. Así que sí sucede, sí sucede. Entonces, para mí, o sea, más que, y digamos que ya esta es la última diapositiva, estamos un poquito pasados pues como en el tiempo. Pero así, a grosso modo, las conclusiones de la práctica de hoy o de la conferencia de hoy. Yo no soy la más experta en temas legales, ni del ministerio, ni de telemedicina, pero digamos que sí siento que tenemos un poquito como de experiencia en el manejo de plataformas, de páginas, de atención a familias, de hacer asesorías y consultorías con familias en el exterior, con diagnósticos clínicos. Créanme que está bien. Yo no lo quiero hacer todavía porque estoy atendiendo mis emociones inicialmente, pero hay formas de hacerlo y un buen comienzo es, todos sabemos de historia clínica, todos sabemos de anamnesis, todos tenemos nuestras formas de hacer nuestra práctica, es irlas de pronto digitalizando y ponerlas en orden, escribirlas en Word, tener como ir diseñando el paso a paso de tu propia práctica profesional. Para mí debe empezar desde ahí, antes de comprar Zoom, antes de ya querer hacer la intervención como tal, porque siento que estamos muy preocupados por las actividades como tal. ¿Cómo voy a jugar con el niño por la pantalla? ¿Cómo voy a evaluarlo? ¿Sí? Pero antes de ese proceso de intervención o de evaluación, hubo un proceso anterior que es, la familia me llama, me contacta, entonces yo le voy a decir esto. Le doy mis tarifas, después le mando este formulario para que llene esto. Entonces, ¿cuál es el paso a paso que tú tienes de tu práctica profesional? Y si no lo tienes, la invitación es a que lo construyas. Y si ya lo tienes, la invitación es, yo por ejemplo el lunes tengo reunión con Melissa, la Fono de Cerebros, a que nos vamos a sentar a revisar nuestra práctica, nos vamos a sentar a revisar nuestro proceso de cómo vamos a hacerlo, porque todos creíamos, por ejemplo, acá en Colombia, que la cuarentena terminaba el 12, si no estoy mal, y se alargó casi un mes. Entonces, ese es un buen comienzo. Empiecen a pensar en el paso a paso. Entonces, si un papá me llama, ¿yo qué le voy a decir? Si un papá me dice, bueno, una pregunta incómoda a la que siempre tenemos que tener respuesta es el tema de las tarifas. Si usted empieza a titubear, a gaguear o no lo tiene claro o está muy tibio en el asunto, eso se nota. Entonces, tenlo claro. Mis tarifas son estas, yo cobro esto. Si es esto, en pandemia cobro esto, pero tenlo claro tú como profesional. Eso es súper importante. Entonces, yo ya sé que el papá me va a pedir rebaja, entonces yo le voy a responder esto. Y yo al principio, ¿cómo lo hacía? Yo lo tenía escrito en una libretica, y cuando llegaba la pregunta incómoda de cuánto valía mi tarifa, yo lo leía y sacaba carácter, y así lo empecé a hacer. Y créanme que funciona. Entonces tengan ustedes claros cómo quieren hacer su práctica profesional, qué tan organizada la tienen. Si yo me siento hoy al frente tuyo a decirte, cuéntame cómo es tu práctica profesional, cuál es el paso a paso. ¿Tú ya lo tienes listo? No sé.
O si ya lo tienes listo, lo voy a pulir estas semanitas o lo voy a adaptar a materia digital. Entonces es un poco como lo que yo les puedo decir, no soy experta en el tema, he estado pensando mucho en qué hacer, en cómo mejorar procesos y creo que tiene que ser una construcción colectiva. Mari, no sé qué más, si hayan preguntas o ya para que vayamos de pronto cerrando. Hola Nati, te habla Joana. Mari tuvo que salir. Hay muchos comentarios dándote gracias por la temática que utilizaste hoy. Juanfer dice que tener una página web es primordial porque en ella se puede consolidar y centralizar la información. No todos los clientes o pacientes usan o gustan de las mismas redes sociales y de pronto no tienen perfiles en todas. Pero si el médico, terapeuta, etcétera, tiene una página web, ahí podrán acceder a todas las publicaciones en un mismo lugar. Entonces, él complementa un poco lo que tú nos has estado recomendando en esta mañana. Catherine nos expresa que se requiere entrenar habilidades para estar frente a la cámara. Es totalmente cierto. No sé si quieres decir algo en relación a eso o continúo. Continúa. Listo. Fabi nos dice, en realidad los niños de hoy están muy familiarizados con las tecnologías, que es una generación nativa tecnológicamente. Y ahí yo podría aportar un poquito, Nati. Efectivamente, antes de la pandemia ya yo venía trabajando con niños y en medio de esto, pues, me tocó como fortalecerme aún más. Y había temor de que los niños se engancharan y me di cuenta que el temor era mío porque los niños estaban contentísimos con las terapias en línea. Entonces, nos sentimos más confiados en algo que hacemos constantemente. Lo nuevo nos da miedo, pero esa creatividad que tú hablabas y espontaneidad en las citas, la vamos a encontrar si obviamente nos atrevemos a utilizar estos medios, ¿sí? Que tú nos estás motivando a seguirlos trabajando. No, más agradecimientos, gracias por compartir tu conocimiento. Justamente habían hecho la pregunta de los honorarios, ya tú la aclaraste. Lola nos dice, pueden utilizar cámaras, escáneres para compartir material, mientras que empiezan a digitalizar la información en formatos y demás. ¿Okay? Hay una pregunta. ¿Es diferente? CamScanner la pueden descargar en el celu. Ok. Hay una pregunta. ¿Es diferente la tarifa de Colombia a una tarifa internacional? Bueno, no sé si quieres responder a eso, pero... Sí, yo personalmente tengo tarifas distintas en Colombia. Sí, a ver, es que depende mucho también del sector y de la parte donde tú estés parado. O sea, no es lo mismo trabajar en una EPS de salud gubernamental, ¿sí? A, por ejemplo, yo ser un terapeuta particular con una práctica privada. ¿Sí? Son aspectos completamente diferentes. No es lo mismo trabajar en un lugar donde atienden 3 niños con una duración de media hora a una terapia particular que dura 1 hora, ¿sí? Perfecto. Y digamos que yo creo que esto se generalizó y es una muy buena pregunta. ¿Seguimos cobrando lo mismo que veníamos cobrando en los consultorios o no? Y yo no tengo la respuesta clara todavía, voy a ser muy honesta. Pero yo creo que también es un momento de solidaridad y es un momento en el que, digámoslo, en mayor o menor medida, todos nos vamos a ver afectados por la crisis económica. Y quizás nos va a tomar tiempo llegar de pronto a las tarifas habituales que veníamos. Pero sí, o yo, por ejemplo, en mi experiencia manejo una tarifa para acá en Colombia y tengo también una tarifa internacional. Listo. Pero en época de pandemia todavía no, como les decía, no la he establecido. Perfecto. Nati, ¿tienes algunas aplicaciones que recomiendas usar para terapia con niños? A nosotros nos ha funcionado a todo el equipo de ClickZoom, que es esta aplicación. Nosotros tenemos la versión paga y la verdad se ha comportado muy bien. Yo utilizo Google Forms y lo que hago también es que al final pongo como unas cláusulas yo les puedo mandar un ejemplo de mi formulario, unas cláusulas como de que las familias aceptan llenar la información y leerla, como
como cuando uno en internet le da clic o habilita un cuadrito que dice acepto términos y condiciones. Mi práctica tiene como ese tipo de información. O sea, si la familia te envía un Google Form, la última casilla del Google Form es como una cláusula de que él te va a dejar usar la información y que está en internet y él te autorizó a ti a tenerla. Perfecto. Pues hacen varias preguntas, Nati, en cuanto a tus honorarios profesionales, si los puedes dar como referencia. Sin embargo, creería pues, que tiene que ver mucho como con la zona donde viven, ¿no? Por lo menos si estamos en Bogotá, los honorarios de Bogotá y Medellín son muy diferentes, entonces quedaría como complicado utilizar tu ejemplo como una referencia. Creería que más que nada averigüen en sus espacios, en sus ciudades, ¿cierto? Ajá. ¿Yo qué les puedo decir? Yo, por ejemplo, con las familias internacionales manejo una tarifa que es $100 la hora. No sé si les puede funcionar. Como se los dije, así la estaba manejando en mi práctica profesional, y lo que hago también son como servicios de consultoría, entonces son paquetes de varias sesiones. Entonces, pero más o menos es eso, $100 la hora, aunque no creo que en esta época de pandemia se pueda hacer de esa manera. Entonces, como yo les vengo diciendo, no he ajustado mis tarifas a la realidad actual. Listo. Quisiera saber qué aplicaciones y estrategias usar para terapias con niños. Digamos que la conferencia de hoy de las 3 de la tarde la va a dictar Mari, que era la profesional que estaba con nosotros, y Mari va a hablar mucho más de la práctica y de qué niños son aptos para una terapia online o no, o cómo saber si puedo adquirir un servicio. Entonces, yo no quería hoy como puntualizar en el cómo. Sí, yo creo que el cómo es muy individual a cada profesional. Estamos bombardeados de información y de actividades en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas. Entonces yo creo que actividades hay de sobra. Es como que empieces a practicar y a revisar qué te funciona a ti puntualmente. Súper. Yajaira comenta, me cuesta cerrar las sesiones online con las familias, me extiendo, me da pesar precisarlo con relación al tiempo y pues ahorita hay mucho tiempo. Sí, mira, por ejemplo, esta conferencia se acaba a las 11 y son las 11:30, ¿sí? Eso pasa también en la práctica cara a cara, pero uno va aprendiendo a manejar el tiempo. Y yo creo que la manera en que empiezas a automatizar tus procesos y de pronto a llenar formularios previamente, o sea, a no tener que hacer tantas preguntas de anamnesis, lo que te permite es como hacer tu hora de intervención y ya, porque muchas veces nos quedamos es en lo anecdótico, las familias se quedan en lo anecdótico. A mí que me funciona, por ejemplo, dejarles claros cuáles son las reglas del juego, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas? No sé qué profesional eres, desde qué área nos estás haciendo la pregunta, psicología, fono, no sé, pero explicarle a las familias muy claramente te puede funcionar. Es decir, los papás a veces se vuelven muy anecdóticos, entonces sirve mucho como decirles, mira, yo me quiero enfocar, no sé, le hiciste una pregunta, por ejemplo, que sea, ¿cuántas palabras está diciendo? Y el papá empieza, es que por la mañana el desayuno y después nosotros comimos y entonces él lloró y yo después lo llevé al baño. Esa es la parte anecdótica. Entonces, ¿cómo logro hacer como un poquito más eficiente ese proceso? Obviamente no cortarlos bruscamente, pero sí decirle, mira papá, para que esta cita sea más eficiente, vamos a ser concretos en las respuestas. Para mí es valioso como escuchar tu historia, me la puedes mandar al WhatsApp, en una notica de voz o si tienes una duda puntual, pero si tú les planteas a ellos muy bien las reglas del juego, créeme que puedes optimizar mucho más el tiempo de intervención. Súper. Y Melissa termina diciéndonos que actualmente se encuentra un tarifario referente a las prácticas de fonoaudiología. No hay una tarifa establecida, pero
se ha buscado un acuerdo entre profesionales. Esto sobre todo con los fonoaudiólogos o terapeutas de lenguaje que pueden usarlo de referencia. ¿Y qué Melissa? Melissa Alzate. Ah, ok. ¿Listo? Bueno, esa fue la última. Sí, Nati. digamos que ese tema tiene... Ok. Esa era la última pregunta. Sí, esa era ya el último comentario. Es que yo había visto una pregunta que no mencionaste y aquí estaba tratando de buscar un documento que me sirvió mucho a mí. Okay. Había una pregunta que leí. Ay, ¿cuál sería? Es que han entrado tantas preguntas. Había una pregunta que decía como, ¿cómo puedo ir consolidando mi práctica profesional? No sé si la persona que la hizo de pronto me la quiere repetir. Como qué preguntas, ¿cuáles son tus recomendaciones en cuanto a los pasos que mencionas? ¿O cuáles te han resultado mejor a ti? Me la está haciendo Bani Vizcardo. Los pasos que me han funcionado a mí es tener claro mi público objetivo, es tener claro cuáles son mis servicios. Yo soy fonoaudióloga en esto, esto y esto. Yo, por ejemplo, no trabajo esto, esto y esto. Que tú como profesional lo tengas claro. Entonces, un poco es, no actuemos como una regadera. Muchas veces actuamos como una regadera, entonces tiramos 1000 chorros, ¿sí? Tiramos 1000 chorros a ver cuál funciona. Tengamos un poquito más claro qué es lo que nos gusta, cuál va a ser mi diferenciador en mi práctica profesional, qué voy a ofrecer yo que no tienen los otros fonoaudiólogos, qué me diferencia a mí. Es como, empiezas a preguntar eso, ¿cuál es tu público objetivo? Digamos que las personas que estén más interesadas como en que ya les ayudemos a hacer un proceso más individual, más personalizado, nosotros en Click podemos ayudarles con eso. De hecho, ya lo hemos hecho con varias personas y nos ha funcionado muy bien. Listo, Nati. Y ya Mónica nos dice, pienso que no podemos jugar a ser superhumanos, establecer límites para tener calidad de vida, tener tiempo para nosotros y familia es vital. Eso lo vamos a transmitir. Hay una pregunta más, Nati, completamente de acuerdo. Si quieres cerramos con esta pregunta por cuestión de tiempo, te la doy. En cuanto a las edades para la terapia en línea, ¿sería como lo que mencionaste de ir practicando o recomiendas alguna edad? No, pues mi recomendación es, ustedes tienen que evaluar primero, tienen que tener claro la edad del niño y su nivel de autonomía, ¿sí? Posiblemente si sus pacientes son pequeños, la terapia tienen que hacerla a tiempo completo con un guía, con un adulto, ¿sí? Pero si ya es un niño, no sé, como los que atiende, por ejemplo, Joana, de 6, 7 años, más autónomo, sabe entrar, sabe manejar el computador, se puede quedar solito en la silla o en el espacio. ¿Qué recomiendo yo, por ejemplo? Que haya un adulto cerca, como dentro de su línea visual, pero que no intervenga directamente en la cita. Si el niño tiene, por ejemplo, un buen nivel de autonomía. Pero si es, por ejemplo, un niño pequeño con síndrome de Down de 2 años, claramente tienes que hacer terapia con familia. No sé si de pronto eso responde un poquito a tu pregunta. Y en la medida en que el niño se va adaptando, va viendo cómo es la cita, cómo funciona, también el papá se puede ir haciendo más a un ladito. Listo, Nati, no hay más. Solo están Yo sé que quedan muchas dudas y inquietudes. Listo, perfecto. Espero que esta charla haya sido de gran utilidad para ustedes como lo fue para mí. Seguimos conversando al respecto y yo quería cerrar con una frase. La cuarentena no es una competencia de productividad, ¿sí? Entonces también es que revisen cómo están sus posibilidades emocionales, físicas. Lo que es suficiente hacer para mí no es lo mismo que lo de Joana. Entonces, si ven a un profesional que está trabajando full tiempo en teleterapia y ustedes no pueden hacerlo, no se sientan mal. Todos somos diferentes. Entonces, no es una carrera de productividad. Háganlo a su ritmo, tómense su tiempo, pero háganlo bien.
Claro que sí, gracias Nati. Acabo de dejar el link para que por favor no llenen la encuesta de satisfacción. Y bueno, les agradecemos a todos la participación, sus comentarios. Definitivamente todos crecemos leyendo también sus experiencias. Y esta tarde, invitarlos a esta tarde a las 3, Marianto nos va a tener un tema de cómo el perfil, digamos, de los niños que pueden hacer terapia. Esta está bastante dirigida obviamente a padres, pero nos va a ayudar mucho como profesionales. Nati, no sé si quieres decir algo más para despedir y cerramos esta sesión. No, yo espero que no haya sido de gran utilidad y si tienen dudas, preguntas, nos pueden escribir a las redes sociales, las de Clicking for Kids o Cerebros en Acción, o pásense por la página web y estamos a total disposición y pueden escribirnos con toda tranquilidad. Listo. Feliz tarde entonces. Listo, y feliz Joan, almuerzo. te agradezco Nos vemos. mucho. A ti, Nati. Gracias. Chao. Chao.